Quiero saludar pues primero que todo al maestro Marcelo y agradecer por aceptar esta invitación una vez más. Para mí de verdad es una suerte y un honor que tenerlo aquí y tenerlo todas las veces que te pregunto, Marcelo, siempre tan generoso y tan dispuesto a compartir tu trabajo y pues la comunidad de músicos para nosotros poder contar siempre con tu participación, con tus aportes, tu investigación, tus traducciones, los libros, los talleres. De verdad que somos afortunados, me parece. Y quiero agradecer pues a las personas que se alcanzaron a unir ahora en estos momentos. Hola, buenas tardes. Bueno, buenas tardes en Brasil, en Europa creo que ya buenas noches. En Sudamérica también buenas tardes, estamos todos más o menos próximos. Bueno, gracias Ornella por la invitación. Es siempre, bueno, es siempre muy bueno poder hablar, conversar sobre esos temas que creo que son bastante importantes para todos los que trabajan con la música en el ámbito no solamente en el ámbito de las escuelas Waldorf, pero en el ámbito de la musicoterapia también, todo que tiene de alguna manera una inspiración o buscan saber más eh, también sobre la música y su relación con el ser humano, donde Steiner creo que tiene sí una contribución muy interesante a dar. Entonces, bueno, vamos a hablar hoy sobre una charla de Steiner. Bueno, Ornella, puedes hacer preguntas, yo intento, intento responder y hablar, sí, conversamos. El, la conferencia de Steiner, al menos en la versión que yo tengo, sí, él dice que su intención con estas conferencias es darle a los profesores de la escuela, aunque está muy fragmentado, eh, elementos a entender que son importantes a tener en cuenta y que están detrás de la enseñanza. Entonces, digamos que fue esta primera frase de esa segunda conferencia donde yo sentí, bueno, como que nos habla directamente a los maestros de escuela, y ese fue el criterio de selección de esta charla. Además, pues porque sé que tú en un equipo en Brasil, junto con la maestra Meca Vargas, a quien también tendremos invitada aquí la próxima semana, después les comento eso. Y en un equipo pues grande están haciendo ustedes la traducción al portugués, que no se tiene aún, de estas conferencias de música, pues que están en inglés, están en español, y ahora ustedes pues se encuentran haciendo la versión al idioma portugués. Entonces, pues para mí sería, primero para que nos introduzcas. eh, Interesante para nosotros saber cómo ha sido este proceso de traducción de estas conferencias y con que te has encontrado, además con lo interesante de que estas conferencias pues prácticamente tienen como 20 años casi de diferencia entre sí, un primer ciclo de conferencias y 20 años después las otras, y eso también nos dice mucho del Steiner casi al final de su vida o para la fundación de la primera escuela Waldorf, ¿verdad? Como ese segundo ciclo. Entonces, bueno, como con que nos cuentes ese proceso de traducción y con cosas interesantes que te hayas encontrado en el proceso que nos quieras compartir. Bueno, sí, bueno, eso es lo que tenemos hoy, que está todo junto en un libro. Es en verdad son la cuarta edición de la edición alemana, que es la última edición, que es una edición de 1989. Eh, Está junto entonces el primer ciclo, que es de 1906,
que son 4 charlas, que se quedó conocido como la expresión del... no, acá. La esencia. La esencia de lo musical, ¿no? Por lo menos así lo estamos traduciendo. Y después, en esa misma edición alemana, de la última alemana, hay 4 textos que son momentos de conversación, ¿verdad? Que sucedieron después de las charlas de Steiner y también unas sesiones de respuesta a las preguntas que las personas estaban haciendo en el momento, entonces eso está incluido en eso. Después hay una charla que es un poco única, así separada, que es sobre la expresión del ser humano en la música, en la palabra. Y por fin, más 3 charlas que esas son de 2023, que es la vivencia del tono en el ser humano. Entonces todo eso hace un conjunto que, junto también con las charlas que Steiner dio al trabajo con los euritmistas, ¿sí? Que he hecho el curso de euritmia tonal. Eso es más o menos lo que tenemos. Y claro, algunas menciones sobre música en los cursos pedagógicos, eso también tienen. Pero eso junto hace lo que básicamente todo lo que Steiner habló sobre música. En ese texto específicamente, entonces, sí, son cosas más separadas, así, más despasadas, que fueron a lo largo de, como tú dices, en 20 años, más o menos de distancia entre una y otra. Bueno, lo que percibimos es que eran charlas muy, así, más conversaciones, en verdad, y que fueron tomadas notas, ¿sí? Normalmente las personas hacían con esa escrita, no sé, taquigrafía, no sé cómo se dice eso en español. Sí, taquigrafía. A veces eran distintas personas haciendo lo mismo para eso, después eso todo fue juntado, hecho un texto que Steiner no lo revisó. Eso, entonces, por eso muchas veces se percibe algunos pedazos verdaderamente en el texto está escrito aquí falta algo. Es la cualidad, es una cualidad realmente de una persona, como si estábamos conversando acá, entonces alguien toma nota de todo eso y después hace un libro. Entonces es todo muy informal. Y también eso en los textos que están en las preguntas y respuestas, se percibe que estaban más así, hablando de cosas del mundo, de las cartas que llegan en los hoteles, de que las personas no van a buscar, y cosas así. Un ambiente verdaderamente muy informal. Bueno, todavía hay, pero sí, hay momentos donde se percibe que estaban hablando, tenían un pensamiento muy estructurado también sobre su visión de la música. Por ejemplo, luego en el principio, en el primer ciclo, cuando empieza a hablar de Schopenhauer, ¿no? De la cuestión de la música como voluntad, pero eso es algo que después no desarrolla mucho. Pero entonces percibe que estaba buscando acercarse de la música y proponer acciones y buscar ideas para que los maestros y todos los que trabajan con la música pudiesen adentrar en la música de una mirada más espiritual. Bueno, lo que percibimos es que sí, también por esa cuestión de que sea un texto no muy trabajado, hay algunos errores que pretendemos corregir en la edición en portugués. Cosas son detalles, ¿sí? Pero son cosas importantes que creo que no es justo con Steiner que quieren que se publique cosas que son verdaderamente perciben que fueron errores de anotación, ¿no? Pero que no sé por qué se perpetuaron en todas las ediciones, inclusive en las ediciones, en la edición española, en la edición en inglés también, ¿no? Eso vamos a intentar corregir. Bueno, la traducción está hecha por Meca, que está acá con nosotros. Yo estoy ayudando, haciendo una revisión, estamos sí, hablando juntos, buscando siempre las mejores maneras de poner ese texto en portugués.
creo que es necesario también que se diga que eso creo que no es simplemente más una cuestión de los textos de la música, pero eh, en toda la obra de Steiner creo que es muy importante que se escriban contextualizaciones, se puede decir así, ¿sí? Con notas explicativas, porque en verdad en ese texto Steiner trae toda la antroposofía, ¿sí? Habla de la constitución humana, habla de las épocas culturales, habla de las jerarquías, está todo. Entonces, de una manera muy así, pasa por todo, ¿no? Entonces es importante para que hoy las personas puedan realmente leer e entender las ideas, que se traga comentarios, notas explicativas para que los lectores en Brasil, en nuestro caso, en 2024, puedan, especialmente los de la área de la música, porque no queremos que ese texto sea simplemente un texto para los maestros de las escuelas Waldorf o personas que ya tienen mucho conocimiento, que ya están en la cuestión, pero que pueda inspirar también personas que están en otros campos, ¿sí? Con otros contextos y todo más. Entonces creo que es muy importante que hacemos explicaciones, indicaciones de referencias bibliográficas. Bueno, sobre eso, si quieres saber más sobre eso, lea tal y tal texto. Para que no se, porque si no, no creo que es posible comprender. Ujú. Entonces creo que es un trabajo editorial bastante, es mucho trabajo, pero es importante para que después el texto pueda verdaderamente Aprovechado. hacer un provecho de eso para las personas. ¿Sí? No, eso es más o menos así como estamos trabajando. Estamos más o menos al final de trabajo. Esperamos que pronto podemos tener el libro A la luz. publicado a la luz. Sí. Muy lindo. Lo que dijiste allí, que son unos textos que prácticamente comprimen toda la antroposofía. eh, a veces nos falta como la perspectiva dimensionar que es el Rudolf Steiner al final en sus años 23 y es pronto a morir, o sea, él muere en el año 25. Entonces yo, por lo menos este segundo ciclo de conferencias al final de su vida y ya, digamos, ya se ha fundado, ya la antroposofía, digamos, se ha repartido en muchos ámbitos y esa obra culmen, que es la pedagogía Waldorf, pues justo se inauguraba unos años antes, en el 19, ¿no? Yo te quería preguntar, ¿son conferencias en primer lugar hechas o dadas en un ambiente de euritmistas? No sé, me parece interesante que nos puedes decir al respecto, porque no están pensadas, digamos, en primer lugar a un auditorio de músicos, ¿ya? O sea, Steiner daba muchas charlas a los médicos, ¿sí? De temas de medicina a los médicos, de zoología a los, o de veterinaria a los veterinarios, de agricultura a los agricultores, pero estas son charlas de música a los euritmistas, ¿no? No a los músicos. Sí, bueno, especialmente el segundo ciclo. El primer ciclo creo que no tanto. Sí, sí, porque en el segundo ciclo, en esa palestra de marzo de 2023, inclusive habla muy explícitamente de la euritmia y de los movimientos y todo eso, podemos hablar un poco sobre eso después. Pero la percepción, eso es una, no sé, es una suposición. Sí, es Ajá. que verdaderamente no había una comunidad de músicos envolvidos con la antroposofía en ese momento. Sí, eso se dio mucho después, ¿sí? En con el desarrollo sí, de la pedagogía mismo y también de la musicoterapia, ¿no? Entonces, Steiner no estaba, por alguna razón, no sé explicar por qué, pero conectado con el métier musical. Tal vez porque él mismo no tenía una experiencia tan fuerte con la música,
no tocaban, o por lo menos no era, era reconocido, por ejemplo, muy bien como un escritor y como un artista plástico, porque eso, si vemos las fotos, Escultor. haciendo las esculturas, pintando y todo más, entonces tiene una relación muy más próxima con las artes plásticas, por ejemplo, y claro, con la euritmia, de que con los músicos, ¿sí? Había, claro, algunos músicos que sabemos que tenían interés en lo que hablaba Steiner, por ejemplo, maestros como Bruno Walter, ¿sí? Otras personas que eran personas importantes en el métier musical de la época, pero realmente una comunidad de músicos más engajada, tal vez los constructores de instrumentos, algunos, ¿sí? Tenían interés, los Gärtner, Edmund Pracht y otros, que estaban más conectados con ese impulso, pero no tenían realmente un público de músicos. Entonces creo que es más natural que hablaba para quien lo quería oír. En ese sentido, sí, los euritmistas eran tal vez el público más directo, ¿no? Sí, pensando, bueno, en nuestras charlas preliminares a este evento abierto, te comentaba justamente que en esta segunda conferencia del 8 de marzo, eh, pues él empieza a hablarnos de una forma muy, muy pedagógica y va paso por paso. Primero habla de este intervalo de quinta, cómo nos lleva al contacto directo con a lo espiritual, cómo la tercera nos lleva al mundo interno, al microcosmos del ser humano, la tercera mayor y la tercera menor. Em, y luego habla de cómo la cuarta es justo la mitad entre esos dos mundos. Entonces, todo el tiempo nos está dando la imagen, está lo superior, está lo humano y está lo que media. Y luego él pasa de ese tema y lo entreteje con lo que es el mundo de la armonía en el medio y cómo esto se eleva a pues a la región de la mente, de la cabeza, y a lo volitivo, a la voluntad. Y luego también nos habla de melodía, armonía y ritmo, nos habla de los instrumentos eh, de viento, armonía y percusión, de cómo nos llegan también por imaginaciones. Entonces, es como que es el hilo que va como atravesando toda la conferencia, es esta tripartición y como mostrándola en diferentes aspectos para que siempre lo veamos diferente. Tú, bueno, ¿qué nos puedes contar acerca de esto? Sí, bueno, sí, él empieza hablando de los intervalos, haciendo una recapitulación un poco de que tenía hablado sobre la quinta y de esa cualidad de que la quinta, solamente una observación, cuando hablamos ahora de intervalos, tenemos que pensar que siempre estamos considerando algunos centro que es definido, ¿sí? Digo eso porque un intervalo en un contexto musical puede tener distintos significados. Por ejemplo, la cuarta que se establece entre, por ejemplo, el, la tercera, ¿sí? Y la sexta, ¿no? También es una cuarta, ¿no? Y eso es una otra cosa, ¿sí? O la cuarta que se establece entre la quinta y la octava, tiene también una cualidad distinta. Entonces tenemos que siempre pensar no tanto en el intervalo, pero creo que es más razonable hablar en grados, ¿sí? Porque no es una cualidad del intervalo en sí mismo, pero es una cualidad del grado en la escala, de la relación del uno con 4, de uno con 3, de uno con 5. Eso es, conceptualmente, a veces hacemos una confusión con esas cosas, pero es importante saber que el intervalo puede tener segundas en muchos lugares, ¿sí? Y la segunda 5-6, por ejemplo, es distinta de la segunda 1-2 o de la segunda 2-3. No sé si me entienden, pero eso cuando hablamos de intervalos tenemos que ver en qué situación en el contexto del campo tonal el intervalo está para entender su significado. Y lo creo que Steiner en verdad habla de grados en ese sentido. Entonces es la primera observación que me gustaría hacer.
Sin embargo, justo ahí al principio me queda como pregunta interesante lo que dices porque también me he preguntado si él habla de grados o del intervalo, si él habla, si estamos en do, que es como el arquetipo, y entonces Sí. habla do uno y fa es el cuarto grado, pero él habla en un momento cuando hay 12 quintas Ujú. superpuestas, abarca todo el espacio. Entonces también ahí me queda la duda como que él sí está pensando en ese intervalo de quinta que se superpone 12 veces. Sí, bueno, tienen algunas cuestiones que son más terminológicas, pero están, curiosamente, a veces no habla de octavas, habla de escalas, como si de do a do fuese una escala, y así, no, en las 7 escalas, eso es lo que está en el texto. Eso. En verdad quiere decir 7 octavas, ¿sí? Entonces, porque no son escalas, no son otras escalas, son simplemente octavas, que 12 quintas cubren aproximadamente 7 octavas. Entonces, es en esas cuestiones que se ve que la terminología que usan, no, tal vez hasta por eso no tenía tanto acceso a los músicos que son muy precisos en su terminología de los Exacto. temas más teóricos de la música. No, parece que Steiner no tenía eso de manera tan clara. Pero Gracias. más lo que más importa es lo que intentaba decir sobre eso, ¿sí? Ah, entonces, yo creo que para mí hace más sentido cuando leo eso que estamos hablando de grados y no tanto de intervalos, porque intervalo, como dices, es contextual y depende dónde en el campo tonal un intervalo está para tener su significado. Creo que es un poco reduccionista cuando se habla de intervalo como si fuese algo absoluto. Por ejemplo, que toda la cuarta es 1/4. No, una cuarta puede ser 2/5 o 3/6 o 4/7, ¿no? Y así por diante. Entonces, intervalo no es suficiente para tener la clareza de qué estamos hablando. Pero cuando se habla de grados, sí. Porque si hablo 1/4, eso es muy claro. Si hablo 1/3, también eso es muy claro. 1/5. Y porque estamos hablando de una relación que tienen un punto de referencia. Entonces es la primera cosa. Entonces lo que habla Steiner al respecto de la quinta, sí, la quinta es, podemos entender eso, podemos entender desde el punto de vista de la propia escala, que es el punto más lejos del centro, es el más afastado, porque eso después viene en la parte final de la charla de una manera muy interesante, cuando habla del movimiento hacia atrás y hacia frente en relación a los intervalos, ¿sí? De que las primeras partes, la primera, segunda, tercera, cuarta, tenemos la tendencia a hacer el movimiento más atrás, y después 4, 5, 6, 7 hacia frente. Está hablando eso para los euritmistas. Eso realmente hace un sentido, porque si pensamos, si tomamos como centro 1 y vamos expandiendo hasta la quinta, si estamos en un movimiento de afastarnos del centro. Y en la quinta llegamos al punto, en verdad, más distante del centro. Porque después, si seguimos con 6, 7 y 8, estamos volviendo al centro. Ah, sí. Porque 8 es 1, Ujú, es lo mismo tono, ujú. ¿sí? Volvemos al centro, tenemos la experiencia de volver al centro. Entonces, si pensamos el proceso de los intervalos y de la escala en un proceso de que se expande hacia afuera y después, mismo que seguimos acústicamente, siguiendo, por ejemplo, más al agudo, estamos volviendo del punto de vista de la cualidad de los tonos al centro, ¿sí? En un punto de vista 7, es lo punto más que quiere mucho volver al centro, Más cercano. ¿sí? Más cercano al centro, ¿no? Entonces, cuando habla de la quinta, que la quinta, el ser humano se sentía afuera de sí mismo, ¿no? De una manera más intensa do que hoy, ¿no? Pero eso es una cualidad que creo que mismo hoy nos podemos vivenciar, porque estamos realmente en la quinta, en la periferia, el límite de la distancia de nuestro centro, que es siempre uno.
la tónica, la experiencia de la fundamental. Eh, de 1 a 5 tenemos un espacio más interior, ¿sí? Y por eso el 3 está realmente en el medio de ese proceso, el medio del proceso de la vida interior del ser humano. Y la tercera, tanto como tercera mayor o menor, eso sí tiene las dos posibilidades, pero tenemos la vivencia de una experiencia verdaderamente subjetiva y del ámbito más anímico, ¿no? Y cuando habla de la cuarta, eso es curioso porque la cuarta, que normalmente consideramos la cuarta, eh, digo eso porque tenemos que hacer la distinción entre la cuarta natural, que es la cuarta de la serie armónica, que es un intervalo muy distinto, de la cuarta que surge en los tonos que son derivados de la secuencia de quintas, ¿no? Como así más o menos lo tenemos en un teclado, en un instrumento que toca algo diatónico. Ujú, La cuarta, en verdad, es una inversión de la quinta, ujú, ¿sí? Ella tiene su esencia, en verdad, ella es lo mismo que es la quinta, pero es una quinta que se vuelve adentro, ¿sí? Es la quinta invertida. Si pensamos en un tono, hacia arriba una quinta y hacia abajo una quinta. Ese tono que da quinta que va hacia abajo también es una quinta, pero es en relación al centro una cuarta. Entonces la cuarta es una inversión de la quinta. Entonces todo eso que es la quinta nos pone en relación hacia afuera, la cuarta tiene la misma cualidad, son como dos lados de la misma frontera, ¿no? Nos faz mirar adentro, pero de ese punto de vista de fuera. Entonces, así comprendo lo que Steiner dice en esa charla, cuando dice que en la cuarta el ser humano puede mirarse de fuera, ah, pero aún en el ámbito espiritual. sí, No es estar perdido, por así decir, en el mundo, vamos a decir, cósmico, pero en ese punto poder tener conciencia de que está afuera y poder mirar adentro. Porque cuarta y quinta en verdad son la misma cosa, solamente en direcciones opuestas. ujú. Una mirada más afuera y otra mirada más adentro. Bueno, así lo comprendo, ¿sí? Entiendo cómo se puede entender, pienso cómo se puede entender eso que está hablando, ¿no? Y la tercera, claro, la tercera tiene todo que ver con nuestra experiencia y ahí hace la ponte, ¿sí? Para lo que llama de sentir. Por sentir, creo que es importante entender que no estamos hablando de sentimientos, porque eso es también una cuestión. Sentimientos son rabia, alegría, tristeza, frustración. Esos son sentimientos, ¿sí? El sentir es la manera subjetiva de conocer algo. Es el conocimiento, es la experiencia de las cosas que se puede, que se tiene, pero de una manera propia, totalmente subjetiva. Y por eso el sentir no, es también, en un cierto sentido, conocer el mundo por medio del sentir, es tornar el mundo cosa propia, algo propio, suyo, y que en ese sentido, y que no se puede compartir. Pensamientos que se hace sobre el mundo se puede y se debe compartir, pero el sentir como una percepción y a veces una sabiduría también que viene por eso, que se obtiene del mundo, pero es totalmente personal. Ujú. Entonces, sentir en ese sentido es mucho más, así lo entiendo, una experiencia cognitiva del mundo, pero totalmente subjetiva. Y no por eso menos buena o menos válida, solamente que eso tiene validad para mí mismo. Podríamos decir ahí, Marcelo, una pregunta.
lo que tú describiste más como emociones, rabia, alegría, euforia, como emociones, y entender esta palabra sentimiento más como lo propone Rudolf Steiner en su estudio de los 12 sentidos, es decir, esas ventanas al mundo que justamente me permiten conocer al mundo exterior, o sea, dejar entrar el mundo exterior y construir mi mundo interior a través de esas ventanas de los sentidos. Sería la forma como yo quizás pueda explicarme lo que tú quieres explicar. No sé si voy por el camino correcto. No, sí, creo que está, sí, es por ahí. Ah, porque sí, hay cuestiones y hoy tenemos que, es necesario lidiar con las palabras, ¿sí? Las Sí. palabras son una bendición porque nos permiten compartir cosas, pero también son una maldición porque son muy... lo que entendemos por algunas palabras no es necesariamente lo que otro entiende sobre eso. Entonces, hay que hacer un esfuerzo para intentar tornar más comprensible, más claro lo que queremos decir. Es una necesidad. Eh, por ejemplo, sí, por eso creo que es importante hacer la distinción entre lo que yo nomeo por sentir, de sentimientos, y emoción está para mí ya una cosa, es ya una otra cosa. Ujú. Es un otro paso cognitivo, porque normalmente emociones tenemos cuando me emociono, que es que hay en inglés se dice to be moved, ¿no? Me consta. Moverse internamente, algo que me mueve internamente. Estoy porque estoy contemplando una cosa, a veces una cosa que no tiene nada a ver conmigo, una película de guerra, sí, una situación. Normalmente en películas nos emocionamos en películas de teatros, o tal vez haces leyendo un libro y cosas así. Cosas que son, pero reconocemos más una dimensión moral y una dimensión de una cuestión más universal. Y el sentimiento, por ejemplo, la raiva que siento a veces, sí, o la alegría que siento, eso es algo totalmente propio mío. No hay una causa en mi psicología, ¿sí? Pero no es algo que viene, va, así es. Y el sentir es mucho más una actitud de tornar cosas por medio de la experiencia un conocimiento propio, intransferible, ¿sí? Eso claro que viene por los sentidos. Así creo que estamos sí, hablando más o menos en la misma dirección. Cuando hablaste de aquello que viene del mundo por medio de los sentidos y yo lo converto en una experiencia propia. Eso sí podemos llamar de sentir, ¿sí? Ah, y claro, hay distintas cosas. Steiner en esa charla habla, por ejemplo, podemos tener un sentir, eh, una, una tener pero ahora las palabras son difíciles, un sentimiento de un pensamiento, si me agrada o no, Ajá. tener el sentir relacionado a una acción, si me agrada o no, pero si me agrada o no no es necesariamente rabia o alegría o tristeza o frustración o etcétera, etcétera. Esas son cosas muy particulares, ¿no? Creo que es importante hacer esas distinciones. Entonces, sí puedo tener a partir de la experiencia que tengo de una acción que hago, tener un sentir de eso. Ujú. Percibo eso y aprendo algo con eso. Deja una marca personal. Y que tal vez, cuando, por ejemplo, cuando comparto con mis hijos alguna cosa que aprendí por experiencia, y que es un sentir que tive de alguna cosa, no les vale nada, ¿no? Porque eso no es compartir, no se puede compartir eso. Son experiencias muy propias. Así podemos, claro, hablar sobre las cosas, pero no necesariamente eso es totalmente distinto si es un pensamiento que puedo compartir con alguien y podemos hacer el camino juntos y ver si llegamos a algo que realmente, bueno, sí, eso es verdad o no. Ujú.
el ejemplo más claro en el pensamiento matemático, ¿sí? Que sí, si dos personas piensan juntas un problema matemático, tiene que llegar al mismo punto, ¿no? Necesariamente. Y en el sentir no. Entonces, justo ahí como que hiciste el puente con esa frase donde Steiner toca ese punto, cuando esa región de lo medio asciende o irradia hacia la representación, dice pues la versión traducida al español, o sea, hacia la región de la cabeza. Entonces aparece a partir de la armonía el elemento melódico y luego habla que cuando esa región media, esa armonía se irradia hacia la voluntad, aparece el elemento rítmico. Ritmo. Y a partir de lo armónico, sí, me parece muy interesante porque estamos hablando de cosas, como tú dices, cómo entendemos el idioma musical, cómo entendemos el idioma hablado. Luego intentamos relacionar con cosas que conocemos de Steiner, por ejemplo, que al principio solo era la melodía, en el hombre apareció en la humanidad. Entonces, ¿cómo así que a partir de lo armónico se genera lo Ujú, melódico, como él dice aquí? O sea, punto de partido, lo propone en esta página, es lo armónico. Y a mí me genera esa pregunta, porque estamos acostumbrados a organizar un poco cronológicamente lo que entendemos. Entonces, nos narró siempre que lo primero es el canto. Entonces, ¿qué, qué pasó ujú. allí? ¿Qué pasa allí? ¿Tú cómo entiendes ese irradiar desde lo armónico hacia la representación y desde lo armónico a la voluntad? Bueno, para mí creo que está bastante correcto como Steiner lo pone, porque, pero la cuestión es la palabra armonía, ¿sí? Ujú. Porque cuando pensamos en armonía pensamos en acordes, sí, Eso, funciones, a dominante, eso me refiero. subdominante. Eso, Sí, es para sí, hoy cuando hablamos, oímos esa palabra pensamos en acordes, relaciones de acordes y todo. Pero armonía en el sentido, en un sentido más amplio, puede ser, podemos ter como una palabra que quiere decir relación. Relación entre cosas y una relación dinámica entre las cosas. Entonces, armonía, y porque como uno, el principio que conecta cosas distintas, ¿sí? Eh, es un juego de las relaciones entre las cosas. Y en ese sentido, creo que sí, ese es el elemento más central de la música, ¿sí? El elemento de la relación, una relación en movimiento. Eso, por eso es lo mismo que tenemos con los tonos en una melodía, también es una relación. Si cuando escucho una melodía, no estoy simplemente escuchando un tono, después ese desaparece, ahora tengo otro tono, después desaparece, después tengo otro tono y después desaparece, así por diante. No, estoy escuchando una relación. ujú, Estoy escuchando algo que va se construyendo, y no, no es porque está sucesivamente en el tiempo ujú. que no hay una relación. Sabemos que toda melodía tiene subentendida una armonía. Mismo que la armonía sea, estoy siempre en el grado, estoy siempre en la tónica, no importa. ¿Sí? Pero hay una relación con algo. En ese sentido también el intervalo, por así decir, ¿cómo se dice? No sé si voy a expresar bien ahora por causa del lenguaje del portuñol. Intenta. Eh, sí, los ladrijos de la música en verdad no son los tonos, Ujú, son los intervalos. ujú. Porque la música empieza cuando hay una relación. No es un sonido solo, pero Aislado. cuando un sonido pasa a relacionarse con otro sonido. Entonces, en ese caso, ahí ya tienes un elemento de armonía. Porque cómo es la cualidad de esa relación es que es importante, por eso es algo dinámico, ¿no?
Entonces, una melodía es un conjunto de relaciones. En ese sentido entiendo lo que trae Steiner como armonía, como siendo el principio ordenador. Y lo mismo se da en el ámbito de los tiempos, ¿sí? La relación entre las duraciones, los cortos y los largos, y también no solamente cortos y largos, pero las relaciones de los distintos momentos de un ciclo, de un pulso si quiere, o de un compás, o de algo que llamamos genéricamente de métrica. ¿Qué es la métrica? La métrica son la estructura de los ciclos temporales que encontramos, por ejemplo, en la música, ¿sí? Donde hay una relación muy clara, por ejemplo, entre lo que es tempo uno y, por ejemplo, tempo 2. ¿Sí? Si tengo un ciclo con uno y 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. El uno solo es uno porque está relacionado con el 2. Y el 2 no son simplemente pedazos de tiempo de igual valor. Claro, igual valor tal vez no es una buena palabra. De misma Duración, duración. duración. De misma duración. No, son dos cualidades. Una de contracción y una de expansión. Pero la expansión esto solo existe porque hay una contracción. ¿Sí? Entonces, todo lo que tiene a ver con la estructuración del tiempo también es una Armonía. relación. E se tomo agora um compasso de quatro, sim, tenho quatro faces. E cada uma dessas fases tem uma qualidade específica. E uma tem sua qualidade porque está relacionada com as outras. Dos é dos porque tuve um uno. Sí. E quatro é a qualidade quatro, a potência de querer ir al tempo forte, por assim dizer, só existe porque há um tempo forte. Há um novo uno, há um novo uno. Ujú. Então, relação para mim é a palavra que podemos quase que substituir por la palavra armonía. O la palabra armonía, en verdad, tiene en su esencia que la fuerza que establece relaciones entre elementos distintos y los une, pero también los separa con sus cualidades. Ujú. Después lo que tenemos en términos de acordes y las funciones son explicitaciones mucho más concretas de esos procesos que ya están desde el principio en la armonía, en la melodía, que también implícitamente también tienen un ritmo. No hay tonos sin tiempo. Ujú. Entonces las cosas están todas muy entrelazadas. De hecho, cuando tú hablas de esa relación armónica entre los elementos, lo que se armoniza, lo que se media, lo puede caber entonces bajo ese orden de ideas también, por ejemplo, una escala de 12 tonos es una forma de relacionarse entre sí de 12 tonos y otro lenguaje es la de 5 tonos, que es otra forma de ¿Sí? relacionarse entre 5 tonos. ¿Sí? Estamos hablando del ¿Sí? mismo lenguaje musical. Sí, sí. Se toma, por ejemplo, todo que tiene la pentatonía, el diatonismo, el cromatismo. Son estadios distintos de un gran proceso. Ujú. ¿Sí? Y claro, el cromatismo implica una complejidad muy mayor, ¿no? De las relaciones, de que, por ejemplo, el pentatonismo, ¿no? En el pentatonismo las relaciones son más simples, Ujú. de que en un ambiente totalmente cromático. Bueno, una cuestión importante es que cuando Steiner habla entonces que melodía es el impulso armónico que se va a la cabeza, ¿no? Creo que eso también hace bastante sentido porque lo que tenemos en el ámbito del pensar, cuando hablamos de cabeza, en verdad estamos hablando en el ámbito del pensar, ¿no? Tenemos esa situación que una melodía es una construcción de significado por medio de tonos que se suceden
en el tiempo, ¿no? Y creo una frase musical que para quien la escucha hace sentido, ¿sí? Y que tiene una narrativa, por así decir, ¿no? Cuenta una pequeña historia, una pequeña biografía, tal vez podemos hasta decir, ¿no? Tiene un impulso de nacimiento, se desarrolla, dice algo y después se muere, ¿no? Eh, entonces es muy interesante cuando comparamos, por ejemplo, con lo mismo que pasa con el pensamiento, por ejemplo, en una lenguaje matemática o en un lenguaje, cuando hablamos, estamos aquí hablando, y cuando hablo sobre algo para alguien, un hecho que observé, ¿no? Porque también está siempre envolvido la misma cosa, con la diferencia en que en la lenguaje matemática tenemos que hacer un procedimiento. Si tiene una expresión matemática, tengo que hacer un procedimiento para llegar al significado final, que es un resultado, ¿sí? Pero todos vamos a tener que hacer lo mismo, llegar en el mismo punto, ¿no? Eso es implícito. No preciso observar nada, preciso apenas seguir los encadeamientos de los operadores y de los números de la expresión matemática y debemos necesariamente llegar al mismo resultado. Cuando hablo sobre un hecho, para alguien depende de qué fue el hecho, ¿sí? Si fue cómo se sucedió a un facto externo que tengo que observar para perceber si lo que hablo hace sentido o no. Pero en el ámbito de la música tenemos también que hacer un procedimiento muy, así, muy sensible y correcto para que la melodía que hago tenga sentido, que no sea simplemente un, un gato caminando sobre el teclado, algo así, ¿no? Eh, pero la cuestión es que hay libertad. Puedo desarrollar un pensamiento y que si yo hago es distinto de como tú haces, pero ambos pueden estar muy correctos. Ujú. Entonces es un pensamiento que tiene una ley, que tiene que obedecer reglas, reglas del oído, ¿sí? Pero que donde la libertad es posible crear algo que no existía. Eso es típico del pensamiento artístico, ¿sí? Entonces eso es justo que cuando ese impulso de relaciones va para la cabeza, se exprese de una forma pensamental, por así decir, pero una forma de pensamiento que admite libertad. Ujú. Porque, por ejemplo, en la matemática no lo tenemos. En el pensamiento matemático no lo tenemos. Y también cuando hablamos de hechos del mundo, en verdad también no tenemos tanta libertad así. A no ser que queremos hacer una mentira. Pero si queremos ser fieles a los hechos, hay algo fuera de nosotros que dice, bueno, fue así, 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 así que se pasó. Ujú. Entonces eso creo que así lo comprendo, esa idea de que relaciones dinámicas cuando van a cabeza que se expresan como melodía, en verdad sí están relacionados con el proceso del pensamiento, pero un pensamiento que no es todavía conceptual, y como Steiner dice, ¿no? Nunca llega a ser totalmente, por eso también la música nunca puede decir algo denotativo. Ujú. Si quiero decir para alguien, estoy yendo a hacer compras en el mercado, la música no se presta a eso, ¿no? Porque no puedes traducir como las palabras lo pueden, pero pueden decir cómo voy al mercado. La calidad de fondo, eso sí la música puede. Voy al mercado así, ¿no? Eso sería una manera de ir al mercado, puedo ir así. Es una otra manera de ir al mercado. No sé, a veces no sea no sé si es un buen ejemplo, pero En ese punto de esa armonía que
Entonces, que se irradia hacia hacia la región de la representación y entonces a partir de eso nace una melodía y lo podemos poner como una idea, ¿verdad? Porque la idea ¿sí? melódica eh, da ese espacio abierto que tú dices, la idea que tú tienes que se expresa en melodías diferente a la mía, pero las dos pueden llegar a ser buenas melodías. Em, ¿Sí? es como, y luego eso que se irradia hacia la parte de la voluntad y Steiner en esa página lo pone como es, es ese sentimiento el que el que me puede dictar a mí de alguna manera, me gusta esa idea que tuve o me gusta ese acto que hice, ¿verdad? Es Sí. como ese punto de llegada, ese medio, ese elemento armónico es el que me permite también, de alguna manera, no sé si lo estoy interpretando bien, llegar a a una región de lo moral o de lo ético o de Mm. poder evaluar, me gusta, no me gusta. De todas maneras, es un juicio, no sé si tenga que ver con Sí. lo moral, pero me parece interesante que él no pone a la cabeza como la que dice esto estuvo bien, esto me gusta, no, sino es justamente el medio, la región media me está diciendo, me gusta esa idea, me gusta este acto, no me gusta esta idea, no me gusta este acto. Sí, eso es lo que dice, me gusta o no me gusta. Eh, Creo que se puede también entender, porque quién gusta o no gusta? No es una melodía, no es lo que quien hace ese juicio, en verdad, es el oído. Ujú. El oído que percibe la melodía y sí hay aquí una conexión entre lo que pienso que es así, que siento como bueno o malo o correcto o no correcto, tiene a ver con si aquello que escucho tiene una autenticidad y una verdad en sí mismo. ¿Sí? No es algo tan, sí es un juicio, pero es un juicio que no es simplemente tan personal así. Es un reconocimiento de una verdad que está en la cosa, pero una cosa que no se puede comprender acá. Se puede comprender con un juicio realmente musical, que tiene realmente está en ese ámbito que no es totalmente consciente, que es más en un ámbito del sentir propiamente. Entonces, cuando escucho una buena melodía, sea que yo he hecho o que sí, de algún grande compositor, no importa. Me gusta porque reconozco que es un ser, sí, íntegro. En ese sentido, sí hay una moralidad en eso. Es un ser bueno porque es verdadero. Porque las partes de cómo está dicen algo que tiene una realidad consistente. No es algo sin sentido. Eso entonces es una... Sí que, porque el oído en verdad es muy capaz de reconocer estructuras sonoras, claro, pero que transmiten una cualidad de un ser orgánico. Y aquí, porque una melodía sí, es un ser orgánico, por más extraño, así raro que eso parezca, es porque tenemos todos, en una melodía tenemos todas las características que encontramos en un ser vivo, Ujú. ¿sí? Es algo que nace, que vive, que tiene un proceso, que tiene algo a decir, y se muere. Vive en el tiempo. Ujú. Y como todos los seres vivos viven en el tiempo, son construcciones en el tiempo.
pero construcciones puramente de una voluntad que se expresa en el tiempo, ¿no? Entonces, y el oído es el órgano que tiene la capacidad de, de disfrutar y de comprender un proceso orgánico audible, ¿no? Entonces, sí, hay un juicio, pero es un juicio hecho pelo oído, no es un juicio hecho pelo intelecto. Juicio. Eh, Juicio. sí, igual cuando hablas me emociona y me llegan imágenes de otra conferencia que estuve de un médico, bueno, acá, antropósofo, que hablaba, por ejemplo, del órgano del corazón como ese órgano del futuro que nos va a permitir oír. De hecho, él habla, o sea, el oído puede oír el fenómeno acústico, físico acústico de la melodía y el corazón es el que entonces permite que otros elementos relacionados al fenómeno acústico también puedan ser recibidos por, por mi persona, digamos, en cuanto yo quiero oír a otra persona y realmente entenderle lo que quiere decir, sin apresurarme y quitarme justamente juicios eh, mentales. Quería como llevar la imagen, incluso él habla que el corazón en su parte de atrás de la espalda tiene unos como unos orificios y él le ha llamado los oídos del corazón, o sea, orgánicamente él completaba toda la imagen desde lo biológico, cómo está hecho el corazón. Entonces, es como ese, sigue siendo como ese aspecto medio. Igual si observamos el oído está como en la parte más central también de todo lo que es la cabeza, está bien adentro, como justo en la mitad. Entonces sigue siendo eh, un elemento mediador en la mitad, en el centro, que nos da una información o me dice a mí, me gusta un juicio de algo que oigo o de algo que hago o pienso. Sí, la única cosa que sería una complementación es que el oído no escucha solamente la parte acústica. El oído, su principal función es en verdad escuchar voluntad. Porque en la música lo que escuchamos, Es la movimiento. parte acústica es simplemente el soporte, por así decir, de una cosa que es muy más interesante, que es realmente lo que hace la música, que es los tonos en su intención. Y que no hay que no son cosas físicas más. Eso escuchamos con ese oído, no es una cuestión ¿Qué pasó? Háblame bien otra transcendental. vez. Es una cuestión bastante concreta que escuchamos en la música. Cuando escucho, por ejemplo, una sensible, ¿no? La voluntad de un tono de querer ir a otro. Y eso no es una cuestión física. Eso es una cuestión que se construyó en la melodía por medio de las relaciones de los tonos y que yo percibo de una manera inmediata por medio del oído. Entonces, el oído, cuando escucha los ruidos y las cosas del mundo acústico, está más o menos teniendo la función de es un ver, un mirar con lo oído. Eso es una función que hace y hace muy bien, y eso los animales también lo hacen. Pero la escucha de la música pone la cuestión en un otro patamar, porque no escuchamos simplemente más ruidos, escuchamos verdaderamente intenciones, la experiencia de llegar al centro. Y eso no es una cuestión del tono, pero sí de las relaciones de los tonos una vez más. ¿Sí? Entonces, el oído hace una mediación en ese sentido entre, sí, la dimensión puramente física con una dimensión que puede decir puramente espiritual, pero una espiritual no que está en algún lugar
no sé a dónde, pero sí que está muy presente. Es una dimensión de esta realidad que por medio del oído se revela a mi conciencia. Entonces, cuando creamos una melodía, en verdad creamos un ser, una manifestación, es, la substancia de ese ser es voluntad que se tornó audible. Audible, ¿sí? Horrible, sí. Y eso, y el oído me permite tomar conocimiento de ese proceso. Un proceso no material, pero absolutamente real, porque si no fuese eso no escucharíamos música. Ujú. Cuando Entonces es un punto muy importante. ahí hablabas de lo espiritual y de hecho más adelante en la misma conferencia Steiner habla de cómo es esa melodía que me permite vivenciar, o sea, cuando él dice, imaginemos al ser humano completo que vivencia la música como espíritu humano, o sea, él habla como espíritu humano, digamos, está quitando como otros aspectos y luego pone en la melodía vivenciamos la cabeza del espíritu. Y luego pone que en las extremidades del espíritu, o sea, no, me parece que cuando que se complementa con lo que acabas de decir, porque tendemos con extremidades inmediatamente a pensar en nuestros brazos y piernas, pero de hecho si uno lee y relee esa estrofa, él está hablando de las extremidades del espíritu, o la cabeza del espíritu. Entonces también queda como, bueno, por lo menos en la traducción al español, queda como, a mí me queda la pregunta, ¿qué está queriendo decir o cómo está también tripartiendo el espíritu? Sí, Eh, sí, porque la música como un todo, y si tomamos ahora, que hacemos esa separación que hacemos entre melodía, armonía, es una separación didáctica, porque Correcto. las cosas están todas entrelazadas. Porque mismo que se, oímos simplemente un canto, una persona en algún lugar cantando algo, ¿sí? Necesariamente ya tenemos en eso ritmo, tenemos los tonos haciendo una, teciendo un pensamiento, y todo eso es una expresión armónica en el sentido de que son relaciones, ¿sí? Que dan la coherencia del todo, porque no son simplemente cosas, Aleatorio, tonos separado, aleatorios y tempos aislada. aleatorios, no. Ujú. Entonces, y eso entonces es una expresión integral del ser humano, sí. Y no importa si es una canción de poner los niños a dormir, muy sencilla, o Eso si no. es una gran sinfonía. Esa no es una diferencia de tipo, es más una diferencia de grado de complejidad. Ujú. Pero es la misma esencia, es la misma cosa. Entonces, lo que vemos en la historia de la música, en las distintas manifestaciones musicales, son diferencias de grado, de complejidad, pero no diferencias de tipo, ¿sí? Eso es, también creo que es una cosa, porque esto, por ejemplo, lo que vemos, las cosas normalmente más sencillas, en verdad son las cosas más próximas de la esencia, Ujú. de aquello que es más puro, ¿sí? Cuanto más complexo se fica, más, sí, en un cierto sentido, más distante de la esencia vive en todo eso, sí, claro, pero es más difícil encontrarla. Ujú. Por eso a mí, por ejemplo, me interesan mucho las canciones muy simples, porque en eso se puede verdaderamente percibir los movimientos más arquetípicos del impulso musical. Bueno, la conferencia da para hablar mucho más, pero el tiempo pues no nos da más. A mí me hubiera gustado
terminar o mencionar de alguna forma esta relación que entonces como él va tejiendo esta región de tres, esta parte media que relaciona el pensar con la voluntad, que lo expresa en intervalos, la quinta, la tercera, la cuarta, y finalmente él llega a hablar de los arquetipos musicales. eh, ¿Cómo podemos entender esto hoy en día sin entrar, digamos, en lo que tú dices, en esa separación y encasillamiento y sin volvernos dogmáticos, que no nos sirve tampoco en el quehacer como pedagogos en la escuela, ¿sí? Porque se ha llegado como a estigmatizaciones o malos entendidos, de que no se pueden usar ciertos instrumentos a cierta edad, ¿no? Como que este pensamiento restrictivo que hemos querido interpretar a Steiner de ciertas formas, sin antes hacernos la pregunta, bueno, ¿qué está queriendo decir con la voluntad del espíritu? Lo que tú dices, en la melodía está contenido también un ritmo. En la melodía, o sea, no son elementos separables. Entonces, él llega a hablar cómo estos tres grupos, digamos, grupos principales de instrumentos, llegaron en la imaginación, o sea, llegaron en un estado meditativo al hombre antiguo y no llegaron, por así decirlo, desde la razón, voy a crear un instrumento, sino que le llegaron como meditaciones y él divide muy claramente estos tres grupos, como los melódicos y más bien nuestras interpretaciones de eso nos han llevado a los instrumentos de viento porque son los que se emiten desde la región de la cabeza, la boca. Luego los instrumentos más armónicos de la región media y los percutivos digamos que son más ejecutados desde las extremidades, desde la voluntad. Esa es la forma como nos hemos acostumbrado los últimos 100 años a interpretarlo. Yo me incluyo allí porque de alguna manera, tú lo que dices, separamos didácticamente para entender el fenómeno. Dividimos el alma humana en pensar, en sentir y actuar para acercarnos a comprenderla, aunque sabemos que el alma no actúa así de fragmentada. Eh, ¿Tú qué nos puedes decir de esta idea que hemos llevado 100 años de estos tres grupos principales de instrumentos musicales contenidos en esta conferencia? Bueno, lo primero que me viene así a la mente es que sí, los instrumentos son todos herramientas. Así como usamos herramientas para muchas otras cosas en la vida, instrumentos son herramientas, o sea, son herramientas, entiendo una exteriorización de una función que ya tenemos como seres humanos con nuestro cuerpo, con nuestra mente, y que llevamos al mundo para hacer de forma más específica una cierta acción. Entonces, cuando Steiner habla de que los instrumentos son inspiraciones, sí, eso hace sentido porque son una función, por ejemplo, la función melódica que ya tengo en mi musicalidad como ser humano, ¿sí? ¿Cómo voy a poner eso afuera para poder expandir y hacer cosas que físicamente yo como ser humano hoy no soy más capaz? Entonces, como que creo instrumentos más dedicados a las funciones melódicas y que tiene por tanto a ver con los instrumentos de viento, sí. Entonces, lo mismo hago con los instrumentos de percusión para poder ejercitar y adentrar más el mundo de la materia, porque en los instrumentos de percusión son los que más nos ponen en contacto con la dimensión material del mundo, ¿sí? Donde un instrumento, una tecla, dos cocos, o sea lo que fue un tambor, todo eso la materialidad tiene un rol muy importante en la sonoridad de los instrumentos de percusión, mucho más lo que tiene, por ejemplo, los instrumentos de viento, ¿no? En los instrumentos de viento, la materialidad está para contener un espacio. Ujú.
no tiene la función de sonar por sí misma. Y así es que, por ejemplo, a veces una flauta dulce de madera, de distintas maderas o de plástico o mismo de otros materiales de metal, pueden sonar a veces muy similares, ¿no? Ya se tengo teclas, por ejemplo, de instrumentos, teclas de madera, plástico o vidro o algún otro material, son prácticamente instrumentos totalmente distintos. La materialidad en los instrumentos de percusión son muy más significativas. La materialidad es muy más significativa en la sonoridad de los instrumentos de percusión. Bueno, pero todos entonces son exteriorización de una musicalidad humana. En ese sentido, claro, tenemos que tener un poco de, creo que, buen senso, no sé cómo se llama eso, ¿no? Buen, buen sentido. Sí, algo así, ¿no? Para saber que todos tienen lugar en la pedagogía y todos son necesarios en la pedagogía. Cuando hablamos de un instrumento de viento para los niños, por supuesto no estamos hablando de un contrafagot, ¿sí? Y también cuando hablamos de instrumentos de percusión, tenemos que tener, es la mejor familia de instrumentos, ¿sí? Los instrumentos de percusión es la mejor familia. Tenemos que saber si estamos hablando de un gran tambor de escola de samba en Brasil o si estamos hablando de, sí, como se, cachixis o pau de chuva, Sonajeros, sí, sonajeros. sí, o de un metalófono o de címbalos, o son instrumentos de percusión, pero son cosas totalmente distintas. Entonces, lo que creo que es importante es verdaderamente mirar caso a caso. ¿Cuál es la voz de ese instrumento? Y de dónde qué función que encuentro en mí mismo, de dónde salió eso. Porque sí, es una inspiración que veo por medio del ser humano, pero una expresión de la musicalidad general del ser humano que ahora se pone afuera para servir a un fin específico de expresión de mi musicalidad. ¿Sí? Y eso que preciso entender, de dónde veio ese instrumento para saber si eso es bueno o adecuado en un determinado momento o en otro. Entonces, es una investigación fenomenológica de los instrumentos y de las sonoridades, considerando la sonoridad, la relación que el instrumento tiene con el ser humano, porque hay instrumentos que ponemos en la boca, hay instrumentos que seguramos perto del pecho, hay instrumentos que tocamos con los pies, hay instrumentos que tocamos a distancia, hay instrumentos que ponemos de un lado, hay instrumentos que son rectos, instrumentos que las manos hacen cosas parecidas. Hay instrumentos que las manos hacen cosas totalmente distintas. Son todas preguntas más que todo que tenemos que hacer para pensar en qué medida un instrumento puede y debe participar en un proceso pedagógico en una determinada situación específica también. Con qué edad tienen los niños, qué condiciones tienen, qué quiero trabajar con ellos, qué precisan esos niños. No un niño genérico, el niño que tengo en el contexto donde estoy, con las características que estoy. Todo eso es una tarefa del maestro de música. Poder, de un lado, comprender profundamente los elementos de la música, inclusive los instrumentos que son, y de otro comprender la antropología y las necesidades específicas de su contexto. La edad de los niños, el contexto cultural, el contexto particular, a veces muy particular de algunos niños. Y ahí el maestro puede tomar, tal vez se hace una reflexión sobre eso, tomar una buena decisión y sostener esa decisión. ¿Por qué está haciendo eso con esos niños hoy? Ujú. Para poner un poco en mis palabras y saber si te entendí, Marcelo, eh, puede ser, por ejemplo, que caigamos en el error de que por creer que estamos haciendo entonces algo con flauta,
pero estamos tocando una marcha militar con flauta y pensar que ese elemento pulsa de pulso, de marcar el compás y el pulso, pues llegará un poco más tarde cuando se haya desarrollado, digamos, otras partes también de sus órganos y su cuerpo. Por lo mismo se puede decir que yo con un tambor a una edad temprana, si lo introduzco acariciando, experimentando primeros sonidos y gotas de lluvia, como y creando más bien una atmósfera y creando como ese arco, como narrando una historia y un arco, también estoy introduciendo un elemento melódico con un tambor de mano, como caracterizando ese elemento melódico o rítmico de acuerdo a una edad y no es tanto el instrumento musical como tal. No, sí, no, no, creo que el instrumento musical tiene algunas características que a veces no se puede pasar, no es más el instrumento, sino lo hago sonar como fue pensado, ¿sí? Sí. Eh, entonces tengo que respetar eso. Pero sí, que la pregunta para mí es siempre que el maestro de música debe hacer a sí mismo. ¿Por qué estoy haciendo eso para esos niños con esos instrumentos hoy? Sí, es que tengo una razón para eso en mirando que hay un percurso muy, un recorrido muy largo de muchos años para hacer algo que sea coherente. Sí puedo usar todo. La cuestión es que cómo, por qué hago, ¿no? Y esa es una, creo que esa es una respuesta que solamente el maestro diante de sus niños puede responder. Ujú. Eh, claro, si entendemos qué es un niño de 7 años, qué tiene como disposición, qué trae como cualidad, entonces eso tengo que llevar muy a serio. Poder entender qué puedo, y si pienso que ese niño va después tener 8, 9, 10, 11, tal, ¿qué es que preciso hacer ahora? Ujú. No hay necesidad de anticipar cosas, pero también no hay necesidad de quedarse en una situación que a veces es totalmente irreal. Ujú. Entonces es un diálogo, es muy, creo, en mi opinión, debemos tener mucha flexibilidad, honestidad y observación para realmente saber lo que es correcto. Mm, Eso es, como dices, es una cosa muy particular y cada vez más, creo. Marcelo, muchas gracias. El video va a estar disponible para todas las personas que no nos se alcanzaron a unirse hoy con nosotros y espero de verdad poder contar contigo para otros temas que se vayan Sí, presentando. siempre un gusto. Muchas Muchas gracias. gracias. Y gracias a todos por estar aquí.